Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? El tema de hoy es un tema que muchos estabais esperando, porque vemos una corriente que empieza a plantear la idea de que a lo mejor llevamos muchos siglos equivocados. ¿Monogamia o poligamia? ¿Cuál es mejor? ¿Por naturaleza somos monógamos o somos polígamos? Decía Freud que todos somos polígamos reprimidos. ¿Es eso cierto? Si somos monógamos, ¿por qué hay tantas infidelidades? ¿Acaso la monogamia es un modelo que impuso la Iglesia o las religiones? ¿Tengo que reprimirme de mis impulsos de querer estar con más de una persona si estos impulsos son naturales? ¿Seré más feliz si me abro al poliamor? Estas y otras preguntas son las que voy a intentar responder y para ello voy a hacer varios vídeos. No es un tema sencillo, como podéis imaginar, porque en él se involucran diferentes áreas del conocimiento humano, diferentes ciencias como la antropología, la filosofía, la biología, la psicología. Así que no es tan sencillo como decir, no, somos monógamos porque yo tengo celos, por lo tanto somos monógamos. O decir, no, somos polígamos porque a mí me gustan todas las chicas. No es tan sencillo, así que vamos a ir poco a poco. En el vídeo de hoy voy a definir términos y voy a tratar de responder las preguntas desde un punto de vista biológico y evolutivo. Aunque muchos ya lo sabréis, en antropología los términos monogamia y poligamia se refieren a las uniones matrimoniales. La monogamia es la unión matrimonial entre dos personas. Es el modelo más utilizado en todos los países más avanzados del mundo. Y la poligamia es la unión matrimonial entre más de dos personas. Se puede dividir en poliginia, que es lo más común, la unión matrimonial entre un hombre y varias mujeres, y la poliandria, que es la unión matrimonial entre una mujer y varios hombres. De los dos modelos, la poliginia es el modelo que sigue aplicándose en varios países árabes, aún hoy. Es muy difícil encontrar civilizaciones que utilicen el modelo de la poliandria, es decir, una mujer con varios hombres, pero sí que se puede encontrar en algunas tribus pequeñas de la India y del Nepal. Y por otro lado, tenemos el poliamor, que es un neologismo que se está poniendo muy de moda estos días y que viene a ser un grupo de personas que mantienen una relación afectiva y sexual entre ellas. Lo realizan de forma duradera y simultánea, pero no existe de por medio el matrimonio. El poliamor no es exactamente lo mismo que la promiscuidad, porque la promiscuidad es la conducta o comportamiento de una persona que cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo, si bien es cierto que una característica del poliamoroso es ser promiscuo, aunque algunos no quieran aceptarlo. Los nuevos promotores de la poligamia y del poliamor nos dicen que lo natural es la poligamia y que por eso en la mayoría de los mamíferos pues es el modelo que vemos emplearse, y que la monogamia es una imposición de la Iglesia y de las religiones. Pero ¿es eso cierto? En el reino animal se entiende como poligamia a las especies que mantienen más de un vínculo sexual durante el proceso de reproducción y crianza. Y la monogamia dentro del reino animal se clasifica en dos tipos. La monogamia social, por un lado, que es formar unidades familiares estables en las que los machos contribuyen al cuidado de las crías, pero eventualmente aparearse con otros individuos con la intención de procrear. Y la monogamia sexual, que es mantenerse sexualmente fiel y desestimar la opción de procrear, incluso con una hembra receptiva o con un macho que tenga mejores genes. Es decir, una vez eliges la pareja, es para siempre. Lo mismo que los humanos, pero sin matrimonio de por medio, lógicamente. Tratar de explicar la sexualidad humana a partir de la comparación con otras especies a priori no tiene mucho sentido, pero sí que suele utilizarse como argumento por aquellos que promueven actualmente la poligamia. Pues ciertamente la mayoría de los mamíferos son polígamos. El chimpancé, por ejemplo, que se lo suele comparar mucho con los seres humanos, pues es polígamo. Si bien la mayoría de primates son polígamos, hay otros de monógamos, como también, por ejemplo, el tití, o también el saquí, que además se ha visto muchas veces cómo el macho ayuda en la crianza de las crías. Fuera de los mamíferos, pues encontramos también polígamos y monógamos. Entre los monógamos vemos al pingüino, al caballito de mar, a los cisnes, es decir, que te encuentras de todo. En aves, por ejemplo, pues frecuenta más
el modelo monógamo y en mamíferos frecuenta más el modelo polígamo. Desde la biología entendemos que la máxima aspiración de una especie es perpetuarse. Y dentro de la propia especie, cada individuo buscará que sean sus propios genes los que se perpetúen. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, con los leones, que cuando un macho alfa se incorpora como líder de una manada, pues lo primero que hace es intentar matar a todas las crías del anterior macho para tener a sus propias crías y no cuidarlas del otro. En los humanos, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los celos y profundizaremos más cuando haré un vídeo donde hable de los celos desde un punto de vista psicológico vinculados con la poligamia, pero es que desde un punto de vista evolutivo los hombres estamos predeterminados a sentir celos ante la amenaza de una posible infidelidad sexual. Y esto es así. No toleramos bien que un encuentro casual pueda dejar embarazada a nuestra pareja y cuidar nosotros de unos genes que no son los propios. Para las mujeres, en cambio, el mayor riesgo desde un punto de vista evolutivo es que los hombres cambien de pareja estando ellas embarazadas o con hijos jóvenes que todavía requieran del cuidado paterno. La verdadera preocupación de la hembra humana es retener al macho en el núcleo familiar. Por lo tanto, esto significa que los celos tienen su utilidad y tienen su origen en la propia naturaleza humana. También es natural que, por lo general, en los hombres los celos vengan más de la sospecha de que la mujer haya mantenido relaciones sexuales con otro hombre y no tanto de su implicación afectiva. Lo que no toleramos bien es la incerteza de paternidad, y cuidar de los genes de otro va en contra de nuestra propia naturaleza. Mientras que en las mujeres, por lo general, los celos vienen más de la preocupación de que el hombre se haya enamorado de otra mujer y no tanto de que eventualmente se haya acostado con ella. Pues que embarace a otra mientras la cosa acabe ahí es menos preocupante que ser desatendida porque se marche y se dedique a cuidar a la otra. Ahora bien, esto tan machista que acabo de contaros obviamente solo explica nuestra inclinación natural desde un punto de vista biológico y es claramente insuficiente para explicar lo relacionado con las demás dimensiones humanas. Los humanos incorporamos en nuestra manera de ser un conjunto de cuestiones biológicas que coexisten con otras de otros tipos. Y esta es la principal razón por la que a la comparativa entre el ser humano con el resto de animales pues no debe de ser ni mucho menos nuestra única vía para sacar conclusiones, pues nosotros, a diferencia del resto de mamíferos, tenemos nuestra parte racional. Es decir, no nos limitamos a actuar en función de nuestros instintos. Es nuestra capacidad de raciocinio precisamente la que hace que sea mucho más complejo que dejarse llevar solamente por los instintos, como hacen los demás animales. Así que para sacar una conclusión tenemos que ir uniendo lo que vamos descubriendo desde las diferentes vías de conocimiento humano y no caer en el error de querer explicarlo todo a partir de una solo. Pongamos un ejemplo que algunos antropólogos utilizan para defender la poligamia. Ellos dicen, a ver, ¿es natural sentir atracción sexual por otras personas incluso estando felizmente casados? Y la respuesta es sí, es natural. Lo es, hay atracción sexual más allá de nuestra pareja. Y por eso precisamente hay tantas infidelidades. Esto es sencillamente innegable. Ahora bien, ¿significa esto que tengamos que llegar a la conclusión por este motivo de que somos polígamos? Esto ya es otra cosa. Primero porque hay argumentos que, como este, sí, pueden hacernos plantear el ser polígamos, pero hay otros argumentos, otros fenómenos, como por ejemplo los celos, el apego, el enamoramiento y otros que apuntan a que somos monógamos. Y segundo, porque que algo sea propio de la naturaleza no significa que siempre sea lo óptimo. Por ejemplo, es propio de la naturaleza humana sentir miedo hacia el diferente, y hoy no toleramos el racismo. O también es natural en el ser humano el afán de dominio de los unos a los otros, y hoy ya no toleramos la esclavitud. Con lo cual no podemos ser simplistas, y debemos recordar que la razón está por encima de nuestras emociones y de nuestros instintos, y así tiene que ser. Nuestros instintos básicos y nuestras emociones tienen que estar supeditadas a la razón, y no al revés. La idea es que nosotros, reconociendo la ley natural y entendiendo su influencia en nosotros, pues decidamos, utilizando nuestro raciocinio,
qué es lo más oportuno y qué es lo mejor para el bien común. Y esta es la clave de todo este asunto. Porque es muy fácil caer en el error de intentar explicarlo todo desde la ley natural, cuando lo que se pretende es llegar a una conclusión, y pasar a explicarlo todo desde el ámbito cultural o desde otras vías, cuando lo que interesa sea llegar a otra conclusión distinta. En este sentido tenemos que ser coherentes y tenemos que evitar todo lo posible los sesgos. Otro argumento que sugiere nuestra tendencia natural hacia la monogamia es el que encontramos en uno de los grandes misterios de la naturaleza sexual de la mujer. ¿Por qué no se distingue claramente cuál es su época de mayor fertilidad, como ocurre con los demás mamíferos? Habitualmente en los mamíferos, y lo vemos especialmente en los primates, que son dentro del reino animal quienes más se asemejan a nosotros, cuando llega la época fértil de las hembras, hay claras señales que sirven para informar a los machos de su receptividad. A algunas especies se les hinchan los genitales, otras sueltan feromonas para captar la atención de los machos, etc. Y cuando acaba el periodo de fertilidad, pues estas señales desaparecen y la actividad sexual disminuye drásticamente. En cambio, esto no es lo que ocurre con las hembras humanas. A diferencia de otras especies que tienen relaciones exclusivamente en su etapa de fertilidad, los seres humanos pueden tenerlas a lo largo de todo el año, si bien esto no es una característica exclusivamente humana, y es cierto. Pero la proporción de relaciones sexuales de nuestra especie sí que es mucho mayor que en las demás especies. Y después, ¿por qué habría que esconder la ovulación y sentir deseo sexual durante todo el ciclo? Desde un punto de vista evolutivo esto no tiene mucho sentido, pero es por lo que decíamos antes, porque la incerteza de paternidad para el macho garantiza que éste no se aleje de la hembra. Y esta es la explicación evolutiva. Mantener al macho cerca, sabiendo que si se va, pues en cualquier momento su hembra puede ser fertilizada por otro, y cuando regrese quizás acabe cuidando de una criatura que no sea suya. Pues al estar siempre receptivas al sexo y sin mostrar señales de ovulación, el macho tendrá estímulos para quedarse buscando la reproducción constante y vigilando que no aparezca otro macho en escena. La perpetua receptividad sexual de las mujeres manifiesta que el acto sexual entre un hombre y una mujer no se limita a su función procreativa, sino que va más allá de su función meramente reproductiva. Otro argumento a favor de nuestra tendencia natural a la monogamia es que, como especie, tras nacer necesitamos de muchos años el cuidado de nuestros progenitores, antes de llegar a ser autónomos, a diferencia de otros animales como por ejemplo lo vemos en la tortuga. Nada más salir del huevo, la tortuga ya sabe hacia dónde tiene que echar a correr, en cambio los seres humanos no. Y si bien podríamos ser cuidados de bebés por otras personas, el vínculo afectivo que los padres desarrollan hacia sus propios hijos es mucho más fuerte que el que desarrollan otros familiares o desconocidos, y por lo tanto es el óptimo. Otro argumento para defender la poligamia es que en la antigüedad pues la poligamia era lo habitual, y tiene sentido que fuese así. ¿Por qué? Pues porque antiguamente había una tasa de mortalidad infantil tremenda, por lo que desde un punto de vista estrictamente reproductivo, la poligamia era lo óptimo. Además, el proceso de embarazo de una mujer pues, es muy largo y el hombre, en cambio, está desde un punto de vista biológico preparado para emparejarse y fecundar a un ritmo mucho más elevado que la mujer. Por lo tanto, los hombres pueden obtener un beneficio reproductivo de tener relaciones casuales. También, a diferencia de otras especies, la hembra humana tiene muy pocas crías por embarazo, generalmente tiene solo una. Así que tiene su lógica que en la antigüedad fuésemos polígamos, no en el sentido estricto, pero sí en el sentido de buscar procrear con varias hembras como lo hacen el resto de mamíferos. Ahora bien, que en la antigüedad fuésemos polígamos no sirve como argumento válido para sugerir que ahora también sea lo más oportuno serlo, por cuestiones de contexto. Entonces, desde la biología y la antropología encontramos argumentos que sugieren que nuestro modelo óptimo es el monógamo. Pero cierto es también que la flexibilidad que nos ofrece nuestra libertad de adaptarnos y nuestra capacidad de adaptarnos y de tomar decisiones, pues hace que también hayamos vivido y podamos vivir con
el modelo polígamo. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Se nota que estaba bien guionizado, pero es que no quería dejarme nada. En el siguiente vídeo voy a responder la pregunta de si la monogamia en el mundo occidental es una herencia de las religiones o si han sido ellas las que nos lo han impuesto o no. Y haremos también un recorrido histórico del cambio de modelo de la poligamia hacia la monogamia. Al ser un tema que abarca tantos ámbitos diferentes, pues he preferido dividirlo en diferentes vídeos porque considero que este formato pues, es mucho más digerible y atractivo para la gente, porque si no hubiese sido un vídeo de más de media hora seguro. Nada más, amigos, pronto voy a subir el siguiente vídeo de esta serie de vídeos sobre poligamia versus monogamia. Espero que os haya gustado y si ha sido así, por favor, compartidlo. Hasta pronto.